Los contenidos, posturas o posiciones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no reflejan necesariamente la posición u opinión de la Asociación Nacional de Locutores de México. Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo una vez más su amiga Marta Valero en una edición más de Locutores, el poder de la voz, por el derecho de hablar con apego al derecho. Por supuesto, agradecer a nuestra presidenta Rosalía Boaún Sánchez para la realización de este programa, al igual que quien está atrás del cristal o de la pantalla, Carlos. Estoy nerviosa porque de verdad hoy tenemos un gran invitado, alguien que toda la vida, lo puedo decir de ese tamaño, toda la vida lo he admirado. Él es Jaime Curt, es de nacionalidad mexicana, nació un 8 de diciembre, es sagitario como su servidora, bueno, licenciado en Historia por la UNAM, con acento en religión y antigüedad, con tesis Jerusalén I, la toma del segundo templo, México 1997, su piano también, que es un gran maestro con tercer semestre, también los diferentes idiomas que maneja. Bueno, por supuesto, el español, el inglés con 90%, francés 54%, italiano 36%, hebreo también 36%, alemán 9%. Pues la experiencia profesional que tiene ha sido larguísima, es una leyenda, de verdad, es una leyenda. La mayoría para medios de México, en 1976, disc jockey en estaciones pop, rock, conductor y productor de talk shows de radio, lector de noticias, reportero de radio y televisión, director de programación radial, conductor y entrevistador, narrador, escritor de ensayos musicales para prensa, compositor, conferencista, autor, y bueno, también en los medios que ha trabajado, como fue Cablevisión, Grupo Radio Centro, Núcleo Radio 1000, Televisa, obviamente en la revista Época, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Infonavit, McCain, Erickson, y bueno, pues también es voz y director actual de Outline Radio y el mejor pop rock en inglés, por supuesto, también Bioconciencia, Casa de Estudios de Historia y Espiritualidad, autor de Obesidad Espiritual, David el Rey, entre muchos otros. Y bueno, también es conductor y productor de unos pequeños destellos de la gran historia del radio. Documento histórico en audio único para celebrar los 100 años de radio en México. Colaborador de La Mujer Actual con la gran Janet Arceo con temas de historia del radio y bioconciencia. Autor de Nominales X, la fecha de nacimiento del radio en México, que es el 9 de octubre de 1921, que ya platicaremos sobre eso, y el día de hoy está aquí de invitado, así es que en Locutores el Poder de la Voz, Jaime Curt. ¿Cómo estás, Jaime? Hoy estoy maravillado de estar contigo, con tu auditorio. Permite saludarte, darte un abrazo, aunque sea virtual, al ingeniero Carlos. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, escuchando a través de tu programa. Muchísimas gracias, Marta. Estás muy correspondida de veras. Muchas gracias por toda esta introducción tan extensa y tan cálida viniendo de tus palabras. Estás muy bien correspondida y te decía que me animaba mucho la posibilidad de esta entrevista. ¿Por qué? Porque yo tenía pensado hablarte para entrevistarte. Entonces, yo te quería Fíjate. entrevistar porque tienes una potencia, tienes un ánimo, un optimismo frente al micrófono digno de aplauso, una energía especial. Pero ahorita que dijiste que eres hermana Sagitario, dije, ahora ya sé de dónde viene toda esa energía, Marta, porque estás siempre muy prendida y eres muy animosa, muy optimista. Y tienes una voz muy atractiva, muy cautivadora. Y luego te voy a decir por qué estoy tan animado. Porque yo quería entrevistarte, pero bueno, me la ganaste, está bien. Bueno, Permite. pero una cosa, hoy me toca a contigo y luego a lo mejor al revés, como dices tú. Es Yo, correcto, así es. de Así lujo. es. No, muchísimas gracias. Me la ganaste, pero muy bien. Estoy muy contento. Nuevamente, muchísimas gracias y un saludo a todo tu auditorio, a ustedes que están enfrente de la pantalla. Muchísimas gracias. Buen día. Pues mira, Jaime, yo conozco gran parte de tu historia por lo fan que soy de ti, de todo lo que he seguido tu trayectoria a lo largo de todos estos años, porque de verdad eres una leyenda viva de la radio, del radio y sobre todo del micrófono, porque
tu historia comienza que acabas de cumplir pues 49 años, porque acaba de pasar el 16 de agosto, ya son 49 años cuando abriste por primera vez un micrófono, que diste la hora y que conozca la anécdota. Platícanos un poquito la anécdota cuando estabas dormido y qué pasó. Platícanos esa ocasión. Óyeme, sí lo has escuchado, sí has escuchado esa anécdota. Bueno, yo me inicié un 16 de agosto de 1976 en Radio Cono, en la ciudad de Monterrey. Un amigo y yo, Jorge Alberto Garza, también se ha dedicado todo este tiempo al micrófono. Comenzamos en esa estación pop rock en inglés, bajo la batuta de Lacho Pedraza, pero ese 16 era un domingo y hubo la oportunidad de trabajar las primeras 6 horas de la madrugada, bueno, de 5, me imagino yo que de 5:30 o de 6 a 12 del día, ¿no? Pero me dieron oportunidad que las 2 primeras horas yo diera la hora, pero lo tenía que practicar, ¿no? Estaba muy nervioso. Entonces yo decía, son las 11:40, son las 3:23, y lo decía con ánimo y todo. Pero yo no sabía que también dormido decía la hora. Entonces mi mamá, en paz descanse, me decía, oye, hijo, fíjate que dormido estás dando la hora, porque era un secreto. Yo descubrí este gran secreto después, tiempo después, semanas después de haber debutado en radio. Mi mamá muy preocupada, oye, hijo, ¿estás dando la hora dormido? ¿Por qué pasa? Qué chistoso. Dije, sí está muy chistoso, pero era por los nervios, ¿no? De que yo la practicaba y hasta dormido daba la hora. Y ese es el anécdota que dices, y así es, dando la hora, nada más la estación y la hora. Así empecé. Hubo la oportunidad de un locutor precisamente de la mañana, parece que renunció, y muy al poco tiempo había la oportunidad de decir, ¿quién va a cubrirlo? Y me dieron esa oportunidad, pero ya mencionando el título de la canción, algunas frases de apoyo, los teléfonos, pero empecé diciendo la hora, anunciando la hora. Así fue el inicio, el 16 de agosto del 76. Así es, pero sobre todo que había sido muy insistente, ya con unas visitas previas, obviamente, a Radio Cono, para poder tocar esa puerta y estar tocando a la puerta hasta que te la abrieron. Y eso también hay que destacarlo, porque la perseverancia es lo que te llevó a donde estás. Ah, sí, porque, oye, ¿conoces bien esa historia, Marta? Te viste muy bien como investigadora, ¿eh? Muy bien como investigadora. Sí, haciendo un poquito de reflexión sobre días anteriores al debut, bueno, mi compañero Jorge Garza, Jorge Alberto Garza y yo íbamos, porque eran las vacaciones, íbamos a entrar a la preparatoria y le tocamos la puerta a la mejor estación de pop rock en inglés que había en ese momento en Monterrey, que era Radio Cono. Y algo muy importante, que él se acuerda mucho, Jorge Alberto, que el director artístico de la estación, que era Lacho Pedraza en ese momento, y un locutor extraordinario, que fue nuestro primer maestro, era el director de la estación y nos entrevistó porque queríamos poner un programa que era una idea original de mi hermano, que él lo quería poner en Veracruz. Estamos viviendo en Veracruz, nunca lo logró poner ese programa, que era básicamente poner un disco LP de Jethro Tull y decir la historia de lo que hablaban en inglés, pero en español, y poner todo el LP del disco, ¿no? Era una idea que qué bueno que no salió al aire, pero esa era la idea. Entonces queríamos ser los productores, los vendedores, los locutores, queremos ser de todo. Entonces tocamos la puerta y Lacho nos atendió. Y evidentemente nos dijo, no, pues no se puede. No se puede porque primero tienen que ser locutores con licencia. ¿Tienen licencia de locutor? No, pues no sabemos ni lo que es eso. Bueno, pero aquí hay algo importante que dice Jorge. Fíjate, estamos en el 76. El director artístico fue con quien tratamos, Claro. Él nos atendió. Era una superestrella de radio. Una superestrella de radio, no sé cómo explicarlo. Bueno, sí hay superestrellas hoy en día, evidentemente. Es tocarle la puerta. Él era el director de programación y él nos atendió la llamada telefónica. Él nos atendió físicamente en su oficina más de 2 o 3 ocasiones antes de que permitiera reunirnos a su equipo de trabajo. La anotación de Jorge es importante porque decía, oye, Kurt, me dice Jorge, pero ¿te das cuenta de que nos atendía el director de la estación?
Ujú. Lacho Pedraza nos atendía directamente. Y le dije, sí, eso no se ve hoy en día, pero así era la costumbre en ese entonces. Y con otra, estamos en el 76, 10 años antes y 15 años antes en la historia del radio, los que hacían las contrataciones eran los dueños de la estación de radio. Ok. O sea que así era entonces, era la temática. Entonces encontramos que en la historia del radio, don Pancho Aguirre, Ujú. el gran patriarca Sí. de Grupo Radio Radio Centro, Centro. era quien hacía las contrataciones directamente. Por Wow. ejemplo, en Grupo Radio Alegría en Monterrey, Gonzalo Estrada, don Gonzalo Estrada, era quien hacía las contrataciones, quien se llevó a Adolfo Fernández, la voz universal, de un lugar creo que de Fortín de las Flores o algo de Veracruz estaba, se lo llevó él en persona a Monterrey. También era don Pancho quien hacía las contrataciones. Eran los dueños de las estaciones quienes hacían las contrataciones. Me puedo imaginar que don Emilio Azcárraga Vidaurreta, don Emilio Azcárraga, con la XW, era quien hacía las contrataciones. Después, cuando fue la empresa creciendo, bueno, su director de arte, su director de programación o su director artístico, a lo mejor contrataba. Pero yo a lo que voy es que primero, los dueños de los medios son los que elegían y tenían trato directo con el talento, que es la pieza fundamental en radio. En aquel momento, la voz, los locutores, éramos la voz de la estación, la voz de la estación, y era el símbolo y la imagen. Primero tratabas con el dueño. Después a nosotros nos tocó que un director de programación del talento y del nivel de Lacho Pedraza nos atendía directamente. Esto viene porque es una cosa que no se ve hoy en día, pues sino No. todo es a correo, a email, tienes una idea y a ver, trátale de hablar al dueño, No, o ya no. trátale de hablar a la secretaria, del asistente, del mediador, de tal puesto, por correo electrónico. Vamos a ver si en México están a la altura académica, profesional de estos gigantes del radio, como lo eran Lacho Pedraza o los nombres que hemos citado, ¿no? Pero sí es buena anotación. Tuvimos esa gran suerte. Bueno, a mí ya en la Ciudad de México me tocó hacer lo mismo, algo similar con Bolívar Domínguez en La Pantera. También mi futuro maestro hizo lo mismo, pero él me atendía. Yo fui a verlo. Esa también es otra anécdota. Fui a verlo y se confundió porque en recepción le dijeron que era Lacho Pedraza, gran amigo de él. Tú eres Lacho Pedraza. No, es que me dijeron que era Lacho Pedraza. No, yo no soy Lacho. Yo soy Jaime, pero ven, y eres tan Vengo bueno de... como Lacho. ¿Eres tan bueno como Lacho? Dije, pues sí, se me ocurrió decir eso. La Pantera era la mejor estación pop rock en ese entonces, ¿no? Claro, por Ya en el supuesto. 77, te estoy hablando ya 6 meses después, era la mejor estación pop rock en inglés, aquí en la Ciudad de México, que también es otro tenor. No, me dijo, no, estás muy verde, más que verde, me dijo, pero te voy a dar la oportunidad de practicar, tienes que sacar la licencia, me lo repitió. Entonces me fui apresuradamente a sacar la licencia y una vez teniendo la licencia, fui a verlo, me dio oportunidad de practicar, de afinar detalles y curiosamente, un 16 de agosto, pero un año después de mi debut, de Un 1900, año exacto. un año después, el 16 de agosto, me quitan y acaban mi sueño porque me dicen que no, me corren de la Pantera. Porque el gerente en aquel entonces, pues había una animadversión con el disfraz de que estaba yo muy verde y que no eran los requerimientos de la Pantera. Pues un año después me corrieron. Yo me acuerdo muy bien de ese día también, porque inmediatamente yo estaba deshecho. Tenía 16 años y todos mis sueños se iban a venir abajo, ¿no? Se iban a ir abajo. Y bueno, se vinieron abajo. Y estaba deshecho y el señor Bolívar le habló a Adolfo Fernández, que era en aquel entonces director de Radio Éxitos, también de Radio Universal, creo que también tenía ya la FM, Radio Universal. Era la competencia de la Pantera, Radio Éxitos. Entonces le habló y dijo, oye, te voy a mandar, no lo quieren aquí, pero seguramente te va a funcionar allá porque tiene características positivas, bla, 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 y me hizo una cita con él. Entonces,
fui a Organización Radio Centro, en aquel entonces así se llamaba, en el artículo 123. Oye, vengo a hablar con el señor Adolfo Fernández. Y me dijo, sí, esperen un momento. Y esperen un momento. Ya me subieron al mezanín y lo estoy esperando y de repente veo correr gente por todos lados y caos y todo. Pero era un 16 de agosto de 1977. Si te sabes ya esa anécdota, te has de saber la respuesta a la pregunta. ¿Sabes qué pasó el 16 de agosto del 77? Sí, el Sí, o buen sea, Elvis Presley se nos fue. sí, se nos fue. Acababa de morir. Entonces, Radio Éxitos estaba buscando material y me dijo la secretaria, no lo van a poder atender. Olvídese. Olvides, ¿pero por qué? Porque se acaba de morir Elvis Presley. Entonces le estaban hablando a Hervé Pompeyo, que no sé si lo conociste, pero ¿Me Hervé suena? Pompeyo era Sí. un gerente de promoción, un promotor, pero uno de los más importantes del país, Sí. Hervé Pompeyo, pero con la característica era un fan de Elvis Presley. Todo se Más. sabía de Elvis Presley. Era un yucateco con amplio conocimiento de la música, promotor, te digo, gerente de promoción, de los más importantes en la historia del disco, pero tenía un acento yucateco que nunca se lo quitó, él era de Mérida. Entonces este acento yucateco lo hacía ser muy atractivo a los oídos y en radio era un show, porque tú oías el acento y dices, es que Elvis es el rey, decía, pero lo comentaba tan a gusto, era su máximo Elvis, se sabía todo. Todo. Bueno, entonces, ese 16 de agosto del 77, me dijeron, no, pues el señor Adolfo Fernández no lo va a Olvídalo. hacer. Entonces, pues hasta luego. Entonces, ¿qué hago? Pues hasta luego. Y ahí le corto ya para seguir con tus preguntas, para no hacerla muy larga. No, pero por ejemplo, ¿cómo conseguiste en ese entonces tu licencia de locución? ¿Cómo era la manera que se conseguía en ese entonces? Bueno, en el 77, la primera vez que fui a La Pantera fue como en marzo, en febrero, marzo del 77 ya. Le fui a tocar las puertas al señor Bolívar. Inmediatamente me fui a sacar mi licencia. Entonces era un examen muy sudoroso de 100 preguntas de cultura en general. Yo estaba en la prepa, o sea que tenía fresco todos esos conocimientos, porque si tomas todos los libros de la secundaria, todas las materias, pues seguramente estás fresco y si les das una repasada, podrías pasarlo, podrías pasarlo. Pero yo pasé el escrito, eran 100 preguntas, pero era muy difícil si no tenías fresco el conocimiento, tenías que estudiar y darle un repaso a toda la cultura en general. 100 preguntas, era sudoroso. No imposible de pasar, pero sí era sudoroso. Fíjate que yo después encontré, en los 80s, hubo un juego muy famoso aquí en México que se llama Maratón, no sé si te acuerdas, que eran Sí, claro. preguntas en general, ¿no? Y que avanzaba la ignorancia, etcétera. Ajá. Bueno, este juego yo creo que era un excelente entrenador para la prueba Para. de locución. Era un Ok. excelente entrenador. Yo después les decía, estudien maratón y así pasan la prueba escrita. Bueno, era una prueba escrita y luego eran 3 exámenes orales, uno de pronunciación de idiomas extranjeros, otro de la Ley Federal de Radio y Televisión, te la tenías que saber al dedillo, y la tercera era improvisación. Bueno, déjame decirte que la primera vez me tronaron en el oral. Bueno, mi vida siempre ha estado, gracias a Dios, llena de obstáculos, llena de obstáculos y de frentazos. Entonces, eso ha forjado mi camino, ¿no? Y así han Claro. sido las pruebas que he tenido que presentar, pruebas, obstáculos, restricciones, frentazos, subidas, bajadas, pero muy marcadas, muy marcadas. Te digo que me tronaron y luego después el señor Bolívar me hacía burla porque decía, oye, pues ¿cómo no te van a reprobar? Si dijiste Chopin, por favor, dijiste Chopin, ¿cómo no te van a reprobar? Bueno, tiempo después, ya en una grabación, una actriz que grababa con el presidente y en esa campaña de Brandy Presidente me invitaron a hacer algunas voces. La actriz que se llamaba Silvia Suárez, recién fallecida, Silvia Suárez les dijo, pues yo escuché
a Claudio Leng decir que en polaco se dice Chopin. ¿Cómo la ves? Entonces, aunque el chiste, aunque lo hubiera dicho, porque Ajá. Chopin es una pronunciación francesa, ¿no? Ujú. Chopin es pronunciación francesa de este autor polaco, pero dijo Silvia, yo no rectifiqué el dato, pero está bueno, porque Chopin es pronunciación francesa, pero en Ujú. polaco es Chopin. Ok. Pero si lo hubiera dicho, sí me hubieran tronado, ¿eh? De todos. Sí, Pero el caso de es una o que de otra. Ajá. yo creo que sí, porque no es usual tampoco. Tú dices al aire, vamos a poner ahora Nocturno de Federico Chopin, y a lo mejor sí No. te voltean a ver, como que no les cuadraría, ¿no? Aunque tuvieras razón, aunque tuvieras razón. Sí, Bueno, en el segundo intento lo pasé el tranquilamente. segundo. El segundo en oral, y ya tuve mi licencia. Aquí estoy, y por eso la saqué. En abril del 77 tuve mi licencia para hablar frente al micrófono. ¿Qué número de certificado tienes? ¿Te acuerdas? Yo creo que la 2985, pero Sí, luego con los años, antes te la tenías que saber, ¿no? Pero ya sí, tantos años de no usar el número, luego se me confunde, una vez lo confundí con mi número de VIP, porque yo usé mucho tiempo Viper, sí, ajá, ¿no? sí, claro. Usé mucho tiempo Viper, y una vez alguien me preguntó mi número de licencia y creo que di el número de mi Uy, Viper, que también hacía muchos años que no usaba, ¿no? Pero luego lo rectifiqué y creo que sí, la licencia es la 2985. Ya son muchas para el año, ¿no? 2985. Sí, Ujú. sí, sí, muchísimas. Te voy a platicar una anécdota tal vez mía. Ujú. Yo de niña, fíjate, lo que le pedí a los reyes fue un radio llavero Catarina. Y ese Ujú. radio llavero Catarina, ahí escuchaba yo a la Pantera, ahí te escuchaba a ti, ahí escuchaba a Fernanda Tapia, entonces, Ya después. Ajá. sí, ya después a Fer. Entonces, toda esa etapa de escuchar la radio, ustedes me marcaron, Jaime, ustedes me marcaron de decir, yo quiero eso. ¿Sabes qué hacía yo? También tenía un radio, mi mamá en la recámara, y agarraba yo todas las frecuencias y empezaba desde la M. Y empezaba, paz, esta no me gusta, esta sí, esta rola no, y me aventaba, y luego me iba al FM, y así me la pasaba horas. Me aprendí todos los teléfonos, todas las direcciones, o sea, todo. Me hablaba la gente y me decía, oye, ¿me das tu teléfono? ¿La qué buena? O sea, a lo largo de los años, o sea, a lo largo de los años sabía las direcciones tal cual. Me gané muchos premios desde niña. Ya iba a recoger la persona que nos ayudaba porque mi papá era general y pues ya mandaban al chofer a recoger los premios de la niña porque ya eran Ahora demasiados. eras desde niña eras mujer radio. Sí, Mujer desde radio. niña, sí, totalmente. Entonces, de veras que ustedes me marcaron para que esta pasión naciera. Como dices tú, hay etapas donde hay brechas, donde hay pausas, hay momentos muy bonitos. Fui mamá, ¿no? Entonces, todos mis sueños se quedaron en stand-by, pero a final de cuentas volví a ser parte de mi historia y bueno, logré mi objetivo, logré mi sueño. Mi certificado es el 24,637. Imagínate, 24,000. ¿Sí? 24,000, estamos hablando del año 2000. Claro, sí, ah. Yo me quedé en la 10,000. Creo que en el 90 yo pregunté y ya iba en la Ajá. 10,000. Entonces, ¿por qué cuando alguien te decía con mucho, oye, es que eres la mejor voz de todo, le digo, oye, hay 10,000 compañeros, está muy difícil ser la mejor voz. Y quien se lo crea está jugando un juego muy peligroso, ¿eh? Hay 10,000 compañeros, por favor, ¿eh? Entonces, y en Exacto. el 2000, pues había mínimo 24,000 compañeros. Ahora esta Así es. cifra me la puso un amigo del sindicato, me Uh-huh. dijo, bueno, ahora potencialmente hay 100 millones de locutores, porque Wow. potencialmente cualquiera puede ser locutor, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay 120 millones en potencia compañeros, porque ya no se requiere la licencia, entonces Exacto. Sí, ya todos no. pueden ser, ¿no? Así es. A mí ya obviamente ya no me tocó hacer el examen, por eso siempre les pregunto cómo les fue, cuál fue su No, ¿no te experiencia. tocó? No, a mí ya no, a mí ya no. Acababa de Ah, pasar unos años que la acaban de quitar. pero daban el certificado. Sí, todavía daban el certificado, Sí, es sí, cierto, esto fue como por el sí, 94. Sí, sí, cierto. Creo ujú, que fue sí, todavía con el licenciado Salinas, que era el presidente de México. Creo que ujú, él fue quien puso eso,
quien Ujú. quitaron todos los requisitos para hacer la prueba. Oye, pues está bien, muchas felicidades, está bien. Pues dicen que más vale tarde que nunca, pero bueno, toda tu historia, la verdad, ¿cómo encuentra Jaime esa pasión por la radio independientemente de que tenías ese proyecto de tu hermano en decir, yo Jaime, quiero hacerlo? Y sobre todo yo creo que el nombre de Jorge Alberto pues marca mucho tu vida, ¿no? También con Jorge Alberto Aguilera y también con tu amigo, ¿no? También, Garza. yo, sí, con Jorge Alberto Garza, yo creo que ese nombre marca también mucho en tu vida, ¿no? A final de cuentas con esos dos colegas. Sí, uno ya como compañero y otro como compartimos esos sueños, ¿no? De muy jóvenes. La respuesta, pues tiene muchas respuestas. Una, yo lo comentaba a otro compañero, de que siempre me gustó mucho la música porque vivíamos en una casa donde se escuchaba mucha música y amábamos la música. Entonces, mi papá incluso ya conté con otro compañero la anécdota de que en una ocasión, de muy chico, nos llevó a una casa de música en Guadalajara y nos compró un instrumento a cada uno de la casa. Hasta él se compró unas claves y unas maracas y a mí me compró un piano, a mis hermanos una guitarra eléctrica, una guitarra acústica, a mi mamá un acordeón, a mi hermana así, ¿no? Entonces, tenemos un estudio de música y cada quien estudiaba lo que quería. Entonces, ahí fue primero la música, pero a nivel práctica, la música popular, pues así como tú escuchabas mucho radio, porque seguramente en tu casa también se oía radio, se oía mucha música. Mi papá tenía una gran tendencia por, por Frank Sinatra, Nat King Cole, pero las grandes bandas, pero también le gustaba mucho Agustín Lara, Toña la Negra, tenía esas dos vertientes. A mi mamá le gustaban mucho los Panchos, Sonia López, Edith Gourmet, mi mamá cantaba, entonces siempre la música popular, no teníamos el bagaje cultural de la música de los clásicos, que eso se hubiera fortalecido con una enseñanza sólida de música, pero popularmente a mí siempre me gustó mucho el pop y los estándares americanos, mucho la música pop, me gustó siempre. Entonces, esa es una de niño. Ya de joven existía una estación, ya también lo he dicho, una estación en Juárez que se llama XROK, X-Rock 80, que en 1974-75 transmitía desde Juárez, pero esta estación de radio la alquilaron y le pusieron un formato pop rock y todo en inglés. Tú la escuchabas y parecía una estación de Nueva York. Así todo era en inglés comercial, menos las siglas, porque cada media hora las siglas salía una muchacha con una voz muy bonita, sin agraviar, y que decía XEROK, Juárez, México, cada media hora. Era lo único en español. Todo lo demás era pop rock en inglés. Esa estación fue un éxito y fue un tiro, y nosotros la escuchábamos en Juárez, en Chihuahua. Cuando ya estábamos en Monterrey, Jorge y yo la escuchábamos en el carro, esta estación pop rock, y esto, paralelamente a que Radio Cono era la mejor estación pop rock, y te mantenías en la bocina y escuchabas lo que decía Lacho Pedraza o los locutores del momento, Enrique González, Leonardo González y Alcibiades González. Oye, puros González, ¿eh? Puros González en Monterrey. Los escuchabas y te fascinaba cómo hacían radio y te podías quedar en radio. Sigo la historia. Cuando vimos en cabina en acción a Lacho Pedraza, él operando las cartucheras, el micrófono, haz de cuenta que entrábamos a una nave interplanetaria con muchos foquitos y ver en acción a una estrella del radio, en acción, un DJ, un locutor. Bueno, aquí en México no les llamamos disjockeys, pero en Estados Unidos hicieron la diferencia entre disjockey y locutor, announcer, radio announcer, a Radio disjockey. announcer, ¿no? Entonces nos quedamos paralizados y no lo pensé, pero yo dije, yo quiero este camino. Y cuando entré a la cabina de la Pantera, ver que la cabina estaba separada de locutores al de operadores, como que había una separación muy profesional, como que dije, no, es que no es disc jockey es el que pone los discos. Aquí debería de ser
pero en la mayoría de las partes de México, en la Ciudad de México, era operador y locutor, ¿no? El ingeniero de sonido y locutor. Entonces, cuando yo entré a La Pantera, también me quedé maravillado cuando vi un anuncio, sobre todo cuando el señor Bolívar me dijo, siéntate y anuncia una canción, era para calarme. Y yo vi un anuncio que estaba enfrente del micrófono que le decía, señor locutor, en este momento usted está siendo escuchado por 1 millón de personas. Tenga conciencia de esto. Cuando yo vi ese anuncio, dije, 1 millón de personas. No, sentí un peso extraordinario, extraordinario. Entonces, todos estos momentos que te he platicado, eso ayudaron a que siguiera en este camino del micrófono, del radio, etcétera, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta, Marta. No, claro que sí. Sobre todo, sabes que tu trayectoria ha sido tan vasta y tan larga, de verdad. Y sobre todo en televisión y en radio. Y, por ejemplo, también Good Morning por la mañana, obviamente, radio, en variedades, ¿no? O sea, es que es tanto que no nos va a alcanzar el tiempo en una hora poderlo abarcar todo, pero ha sido de verdad una trayectoria grandísima y quiero que me la resumas un poquito para que la gente entienda cómo ha sido todo ese proceso hasta que llegamos a Outline Radio, por supuesto. Mira, gracias a Dios, he estado envuelto en muchos proyectos muy bonitos, y sí estoy muy contento con todo lo logrado y lo no logrado también. Pues más bien el foco está en lo logrado, porque para mí lo más importante es el proyecto. Si me preguntas, ¿cuál es el proyecto más importante? Yo te voy a decir, es el de Marta Valero ahorita, porque estoy en estos momentos al aire con ella y me da mucho gusto saludar a todas las personas que están enfrente de la pantalla. Me da mucho gusto estar en tu programa, y trato de hacerlo con mucho ánimo y como si estuviera empezando en lo ya narrado de La Pantera o en Radio Variedades, también fue otra época. O en Radio Hits, también en el 84, o la primera vez que estuve frente a cámaras en el mundo del espectáculo con Pati Chapoy. Así es. Y he tenido oportunidad de estar con el mismo ánimo, porque el principal proyecto es el que haces en este momento, ¿no? Como ahorita estoy contigo y lo de Outline Radio es lo de hoy, ¿no? En lo que estoy disfrutando. Está un poquito... No sé cómo hacer el resumen, si nada más tocar 4 escalas o 5 escalas. Fue La Pantera. Bueno, déjame decirte que no me atendieron el señor Universal, la voz Universal, no me atendió. Sí, exacto, nos quedamos ahí, ajá. Ok, pero es algo muy importante, porque eso sí lo voy a decir de los inicios, porque marca los inicios y también marca pues toda la historia de mi carrera. Resulta que le dije al señor Bolívar, oye, no me pudo atender porque se murió Elvis Presley. Mira, ¿sabes qué? Vete a Grupo Asir. Allá tengo el señor Rivera, es el gerente. Vete a verlo. Le voy a platicar, le voy a echar un fonema. Tú vete, y pues para ver qué hay en Radio Capital, etcétera, ¿no? No me acuerdo muy bien qué pasó. Si lo vi o no lo vi al señor Rivera, pero a lo mejor sí lo vi porque tengo una idea de una persona muy amable, muy directa y todo, pero no había nada para cocinarse ahí. Pero en recepción me encontré una persona y me dijo, mire, yo tengo un amigo que trabaja en Radio Centro. Él es el director artístico de Radio Variedades. Se llama Elías Cervantes. Si quieres, vamos a verlo, te lo presento y puedes encajar aquí. Aquí yo no te veo que estés trabajando aquí. Vete a Radio Centro. Oye, pero pues Radio Centro, y ya le platiqué lo de éxitos. Digo, no, vete a ver Elías. Resultó ser que él era un compositor. Javier Moreno era quien. Javier Moreno me encontró en Asir porque él, aparte de compositor, tenía alta costura y le confeccionaba trajes a grandes personajes del mundo del espectáculo. A grandes personajes le hacía trajes. Pero es compositor y en esos años también pegó un éxito muy duro como cantante y compositor. Entonces, pero él era muy amigo de muchos directores artísticos, entre ellos sería Cervantes. Entonces me llevó de la mano a Radio Centro. Elías me atendió, lo conocí ahí,
me hizo la prueba en un estudio de grabación. Entrar al estudio de Radio Centro era impresionante también. Muy grande el estudio del locutor y muy grande el estudio del ingeniero. Era el estudio principal. Pero hice la prueba y creo que la pasé. Porque me dijo, te vamos a poner a prueba. Te vamos a poner a prueba en Radio Variedades. A ver qué pasa. 30 días de prueba. Ok, 30 días de prueba con Elías Cervantes. Entonces pasaron los 30 días de prueba y me dijeron, fíjate que tienes sus dudas, me decían los es que eres muy joven, ¿por qué no te vas al Quelite Sinaloa a practicar? O, porque digo, no, pues yo vivo aquí, ¿yo qué me voy a hacer allá? Yo quiero trabajar aquí. Es que tienen sus dudas, otros 30 días de prueba. Ok. Entonces, y ahí estaba yo en Variedades. Hay una anécdota nueva, que esto nunca lo he dicho, en exclusiva para ti y tus videntes y radioescuchas, es de que una de las cosas más agradables, de que eran los domingos yo tenía, pues no me acuerdo si cubría descansos, yo estaba a prueba en Radio Variedades, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo entraba a las 6 de la mañana, pero de repente faltaban muchos compañeros el domingo, sobre todo en Radio Sensación, una estación a la cual le tomé mucho cariño, porque entonces faltaba el de las 8 de la mañana y me pasaba a Radio Sensación. Y luego en Radio Ahí faltaba el locutor y me pasaba a Radio Ahí. No me acuerdo si en Éxitos, en Radio Centro no. En Radio Centro no, porque era la mera mera. Sí, era la estación madre. Entonces lo veía con cuidado y era puro locutor de las épocas pasadas, muy respetados todos. Mi paisano Amejeira, paisano porque él era de Coatzacoalcos, Veracruz, Alfonso Amejeira. Bueno, a lo que voy es de que un domingo o varios domingos me aventé 14 horas, de 6 de la mañana a 10 de la noche, recorriendo todas las estaciones del Grupo Radio Centro. Todas. Ahí comía, tomaba café y yo feliz en Radio Ahí, en Variedades y Radio Sensación principalmente, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño porque lo repetí varias veces, pero no me cansaba y yo feliz. Y parece que también en las quincenas me ponía más feliz. Me ponía más feliz porque era importante, porque pagaban por hora, al locutor le pagaban por hora, entonces entre más horas hacías, pues más cobrabas. Entonces yo estaba muy contento por estar frente a un micrófono en diferentes estaciones de radio. Oye, 14 horas en todo Grupo Radio Centro. Bueno, ya me extendí mucho. No, está bien. No, está súper bien. La voy a aterrizar. Oye, ya se cumplió el contrato. No, yo creo que se van a aventar otros 30 días de prueba. Oye, me tienes en un hilo, por favor. Bueno, pero yo estaba feliz. Entonces, en Radio Variedades, y que me dicen en los últimos días de diciembre, creo, o en enero, no, creo que en diciembre me dicen, ¿a qué no sabes? Te quedas con la planta de Radio Variedades. Locutor de Radio Variedades. Pero me dieron la planta, tan querida y me la dio Elías Cervantes Saavedra y el ingeniero José Luis Rodríguez, increíble, uno de los líderes máximos, o mejor dicho, de los directores de la etapa 2 del radio, con más talento y con mayor visión radiofónica. Un saludo para el ingeniero Rodríguez. Bueno, me dieron la planta, pero a los pocos días me habla el señor Bolívar. Y regresa. Me dijo, ¿te regresarías a la Pantera? Ya te arreglé. El gerente dice que estás muy bien. ¿De veras? ¿Te regresas a la Pantera? Porque Variedades, como ustedes recuerdan, en una estación pop en español, y yo, se me salió una lágrima por el pop rock en inglés. Se me salió una lágrima por el pop rock en inglés y la Pantera. Y que le digo, sí me voy, sí me regreso. Wow. Entonces me regresé a la Pantera. Le di las gracias. No sé si les dije que estaba penado. Yo creo que no estaba penado, pero le dije, muchas gracias, ahí nos vemos. Pero mi amigo quedó con una amistad con todos los compañeros de Radio Centro. Todos los compañeros. Estuve 3 meses ahí, esa primera etapa. Después regresé
Después regresé ya mucho tiempo después. Pero ya me fui a la Pantera y ya duré hasta 1981 en esa Pantera. Pero esas amistades, tanto del Núcleo Radio 1000 como Radio Centro, principalmente Elías Cervantes, Adolfo Fernández, todos los compañeros de Radio Centro, marcaron toda mi carrera, tanto en radio como en televisión. Te lo quería Totalmente. compartir. No, totalmente, de verdad, Jaime, porque ha sido una linda trayectoria y a mí me gustaría tocar esta parte de las fibras, a lo mejor. ¿Por qué tenías tantas ganas de irte a Londres? O sea, ¿cuál era era encontrarte? ¿Te encontraste allá en Londres? Porque fueron varias etapas en las que estuviste en diferentes estaciones, ibas, regresabas, estuviste también en televisión, estabas muy bien ubicado, o sea, profesionalmente creo que te encontrabas muy bien, Ah, sí. pero yo creo que anímicamente o a lo mejor en lo personal había un vacío, tal vez. Ujú. Bueno, son varias cosas. Sí, así como lo dices, y que lo investigaste muy bien, investigaste hasta lo que está al aire, lo que está al aire. Sí, efectivamente, yo fui varias veces y renuncié varias veces al radio, a la televisión, a mis cuentas comerciales, a Sí. mi ubicación profesional. Renuncié varias veces para irme a Londres. Te voy a decir la primera por qué me fui. Mi papá recibía cartas de Londres porque allá murió su mamá. La mamá de mi papá murió en Londres y tenía una tía y recibía las cartas de Londres. Y en Londres, en aquella época, no sé si se usa todavía, te vendían un papel azul muy delgadito. Tú escribías la carta y en el mismo papel la doblabas de tal manera que era el sobre a la vez. No sé Mm, si me expliqué. O sea, sí, era sí, una sí. hoja, tú escribías la carta de tal manera, se doblaba en cuatro y ya era el sobre y tenía todas las líneas, un papel azulito, y esas cartas las recibía mi papá. Se me quedó grabado eso y se me quedó de que Londres era un lugar muy familiar, como lo sigue Ujú, siendo, ¿no? Esa es la primera. La segunda, tuve la oportunidad, gracias a mi papá, de hacer un viaje a Europa, un viaje que me cambió la vida, que me ujú, cambió completamente la vida, porque por sobre todo razones con disfraz cultural, eran razones espirituales, pero ujú. tenían un disfraz cultural. Entonces, yo lo que quería era estudiar y quería contactarme con los idiomas. Entonces, por eso me quise ir de la Pantera o me fui a estudiar a Londres para primero aprender inglés y después para ver qué estudiaba, porque yo quería estudiar y hablar lenguas, pero yo lo primero que quería es estar viviendo en Londres. Entonces, pasó una cosa que selló mi vida. Estando en Londres me tuve que regresar muy rápido. Pasó una tragedia que ya después podemos andar o en otra ocasión, y me tuve que regresar. Entonces, ese viaje quedó trunco. Entonces, yo siempre quise regresar a Londres porque quería continuar lo Había quedado iniciado. eso. Ujú. Ajá. Entonces, yo todas las veces quería regresar hasta que comprendí que mi destino y que el creador me decía, es que tu vida no está en Londres. O sea, como que el creador me hablaba y me decía, me regresaba. Entonces, las veces que yo me iba y Dios me regresaba, ¿sí me explico? Pero con cosas Ujú. tremendas, a veces de las orejas, pero con un dolor tremendo, con dolores tremendos. Me regresaba hasta que aprendí la lección y dije, ok, ya Ya, estoy muy contento sí. aquí me quedo, está muy bien. Entonces, por eso, pero te decía que era un disfraz cultural, pero Ujú. después ese viaje que tenía tintes culturales y de aprendizaje educativos, después se transformó en una búsqueda espiritual. ¿Por qué? Porque te digo que me fui la primera vez, quedó trunco, y entonces yo empecé a buscar, porque mi vida se transformó de estar viendo una película. Dicen algunos maestros espirituales que la vida tú la eliges y es como entrar a una sala de cine, ¿no? Tú eliges la película que quieres. Entonces yo estaba en una película, cuando me fui a Londres la primera vez, yo estaba en una película
de amor, de fantasía, de Disney, todo color, así con el color de Así, su exacto, micrófono. exacto, Y yo color estaba rosa. sentado disfrutando de todos los paisajes de esa película, y de repente esa película se transformó en una película de terror, donde todas las personas y la pantalla eran personajes de terror, y la empecé a pasar muy mal, muy mal. Entonces yo lo que me quería salir de esa vida, yo me quería salir de esa película, pero no sabía cómo. Entonces ahí se fortaleció mi búsqueda espiritual, y que duró unos años siguiendo con el disfraz de irme a Londres, porque le intenté unas veces más, pero ya no era Londres, porque ya no era lo cultural, ya no eran los idiomas, sino era mucho más profundo. Y, y por eso se inició mi búsqueda espiritual. Espero haberte respondido a la pregunta de Londres. Bueno, todavía queda una. También trabajaste para la BBC de Londres. Eso también es de destacarse, por supuesto. Bueno, no trabajé, no lo podemos decir de esa manera, Ok. porque nunca trabajé ni nunca estuve en la nómina, evidentemente. Yo quería estar, sobre todo la segunda o tercera vez, quería trabajar, pero inmediatamente me dijeron, mire, primero aquí necesitamos los trabajos de un traductor. El servicio latinoamericano de la BBC de Londres requiere los servicios principalmente de traducción, porque somos traductores. Yo soy periodista, y si eres periodista, pues vas a tener más oportunidad, pero no se requieren voces. Pero yo alucinaba la BBC de Londres, yo quiero estar, porque yo oía mencionar a Danielito Pérez Arcaraz del Club del Hogar, que él estuvo y trabajó en la BBC de Londres. Él trabajó en la BBC de Londres, don Danielito Pérez Alcaraz. Luego también en el núcleo Radio 1000, el licenciado Guillermo Salas tenía muchos contactos con la embajada de Gran Bretaña, la embajada británica, y él de joven hizo, después esto lo supe, él de joven viajó y estuvo en Londres, hizo contactos con la BBC de Londres, y ya cuando era dueño y el núcleo Radio 1000 estaba muy bien posicionado, nunca dejaba de lado la cultura y siempre tenía hacer contactos con programas de la BBC. Entonces, yo quería estar en la BBC porque todo el mundo sabemos de qué se trata. Entonces yo cuando fui a tocar puertas me dijeron que no había posibilidades. Pero una persona muy buena, hay un libro que escribí que le doy todo su crédito, que se llama Londres 1985. Se los recomiendo, ahí viene parte de la historia que estamos tratando. Londres 1985, hacia el Día del Humano. Es un libro eminentemente espiritual, pero con muchas cosas de historia y de radio. Bueno, el director de la BBC de Londres me dio oportunidad de ir muchas veces a la cabina y me contrataba. Wow. Algunas veces me entrevistaba una persona, otras veces hacía una viñeta y me pagaba, pero como freelance. O sea, me aventé. Pero trabajaste, Jaime, eso es trabajar, por Bueno, supuesto. no, fue como un freelance, Bueno, pero freelance, y pero situaciones muy agradables. Me hubiera gustado estar ahí un poco más de tiempo, pero yo creo que Dios me dio mi postre, y el primer cheque lo conserva, bueno, lo conservo, pero antes lo tenía en la sala de mi casa, lo tenía el cheque de la BBC. Luego después de lo recuerdo. quité, sí, de recuerdo, ¿no? Después ya lo quité, todo quité en un arranque de quitar todos los cuadros de la casa, quité todos los cuadros, incluso esos de la BBC. Pero esa es la historia. Pero sí, no me gustaría decir, adornarme de que trabajé. No, porque es diferente a estar 2 o 3 veces colaborando y pagado. Eso sí, porque es que te debemos de pagar. Fíjate qué cosas sucedían en la Gran Bretaña, o en la BBC, a lo mejor sigues, porque si tú intervienes en el micrófono, te tengo que hacer un contrato de tus regalías y te tengo que pagar. Así que te tengo Wow, que pagar. wow, claro. Si tú dices hola, te tengo que hacer contrato y te tengo que pagar. Oiga, pues muchas gracias. Es una cosa simbólica. Ok, no importa, pero te va a llegar el cheque a tu casa. Ok. El señor Valenzuela, muy amable, chileno, el director de servicios latinoamericanos de la BBC de Londres, así se llamaba
en aquel entonces, en 1985. Y extraordinario porque antes oíamos en onda corta las campanadas del Big Ben, en onda corta, digamos, son las 12 del día en el meridiano de Greenwich. El servicio latinoamericano de la BBC de Londres transmite y entraban con el servicio informativo. Era precioso, y yo quería decir eso, porque hubo una época también que en el núcleo Radio 1000, estando en La Pantera, transmitíamos un noticiero muy importante para todo México, que era el noticiero más importante, yo creo, de radio en su época, que se llamaba Primera Plana. Se transmitía, no me acuerdo si a las 7:30 de la mañana, en la Ciudad de México por las estaciones del núcleo Radio 1000 y también en Monterrey y creo Guadalajara. Monterrey segurísimo. Y era de los noticieros más importantes y yo en una época fui el lector de noticias de ese importante noticiero. Muy joven, no sé qué andaba haciendo ahí, pero me dieron oportunidad de ser lector de noticias sin ser periodista, porque antes el lector de noticia era básicamente locutor, ¿no? En aquel entonces. El locutor era el lector de noticias. Todavía me tocó a mí, te estoy hablando del 78, 81. Y bueno, pues llegando a los destellos que ya van a ser también 104 años de la historia del radio. Así es que también platícanos de los destellos también de la locución cuando se cumplieron los 100 años de la radio. Fíjate que es algo muy bonito que tuve oportunidad de hacer, y estoy muy contento. Cada vez que me acuerdo de este proyecto, bueno, está muy reciente, ¿no? Está muy reciente. En el 2021, cuando hubo oportunidad de empezar los destellos, no podía hacer una historia del radio porque me llevaría mucho tiempo. Y hay personas muy dedicadas, muy expertas, que han dedicado gran parte de su vida a investigar ciertos periodos del radio y son todas unas eminencias. Y yo no me ubico como un experto en la historia del radio, pero yo sí quería hacer un tributo y un homenaje a los 100 años del radio. ¿Cómo hacerlo? Hacer pequeños destellos de la gran historia del radio. Y te digo que me llena de mucha alegría porque, primero, fuimos los primeros en festejar los 100 años del radio. No fuimos los únicos. Después, yo casi estoy seguro que después de que salimos al aire, yo creo que fue en abril del 2021, hace 4 años, empezamos a transmitir los destellos, los pequeños destellos de la historia del radio de México. Y después les gustó la idea y dijeron, pues vamos a festejarlo, ¿no? Vamos a festejarlo. Fue algo, hubo de todo. Te voy a decir que Janet Arceo fue la primera, que le encantó la idea y dijo, vamos a festejarlo. Pero ella misma también decía, oye, pero como que no hay muchos aplausos, ¿eh? Como que todo el mundo dice, ok, ya va a cumplir 100 años, qué bueno. Pero no hubo el festejo que hubiéramos esperado. No hubo el festejo. Por diferentes razones, ya las estudiaremos después. Pero fuimos los primeros, Outland Radio y los primeros destellos de la gran historia del radio, fuimos los primeros. Ya después, no fuimos los únicos, pero eso me llena de alegría porque fuimos precursores. Exacto. Y iniciamos esto y la idea era, la radio es audio, ¿no? La radio es audio. Si estás haciendo radio, estamos haciendo radio, audio primordialmente. No necesitamos de la imagen, no la necesitamos. Es puro audio, voz, talento, anécdota, información, intención y el auditorio que diga si le gusta o no. Bueno, lo primero dije, bueno, ok, vamos a hacerlas en formato de YouTube video, la transmitimos por Outland Radio, pero van a ser audio. Entonces ponía como cortinillas y algunos mensajes en esas cortinillas, y empezamos a entrevistar a muchos compañeros para que fuera como un carrito como el turibús. El turibús, ya ves que te lleven en 4 horas a toda la Ciudad de México. Excelente, excelente. Yo siempre les doy sus spots a los del turibús porque se me hace un servicio excelente turístico y de eso se trató los pequeños destellos, de llevar al radioescucha, al escucha o a quien estuviera en las pantallas, como en un carrito y decirle, mira, estamos en 1930, la XCW estuvo así, fulanito de tal, López Córdoba Rubén,
En paz descanse. Que en paz Dinos descanse. cómo fue lo de la inauguración de la W. Y él se arrancaba con la historia de la W porque le tocó, su sueño dorado era estar en la W. Entonces dije, no, alguien que, el amor de su vida era estar en la XW. Entonces, él estuvo en Variedades, ¿eh? Y Variedades era la estación más importante pop de todo México. O sea, era la estación número 1. Ya no era la W, pero su amor era estar en la W. Y lo logró. Bueno, él platicaba la historia del W. A ver, Janet Arceo, platícanos tu pasaje del radio. Entonces, estar como en un carrito en los años, en 1921, en la primera estación, en el 40, en el lanzamiento de Radio Variedades en el 58, en La Pantera, lo que te estoy mencionando del 77, 78, en Radio Variedades en el 85, etcétera. Entonces eran varias épocas. En el 94, la etapa 3 del radio, y en 20 minutos o 40 o 60 llevamos con el audio pasajes históricos contados con una alta veracidad. Algunas veces hay overlaps, ¿no? Hay transposición de fechas o no te acuerdas bien en qué año era, pero todas las personas aportaron todo su cariño al radio y parece que nos fue muy bien y está ahí hecho como un documento histórico en audio para todas las personas que quieran acercarse a este festejo de los 100 años. Y eso más o menos es a grandes rasgos. Muy contento, me gustó mucho y de veras está muy contento con lo logrado y por el apoyo de todos los compañeros y de todas las personas, Marta. ¿Cuántos más o menos destellos fueron? ¿Cuántos en total 100, hay? 100. fueron 100, Obviamente 100. Ok, 100 ok. años, 100 100. destellos. 100 Perfecto. destellos de diferentes tópicos, conceptos, épocas, ¿no? Dependiendo quién fuera a narrarlos. Entonces, fue básicamente entrevistas y también decíamos, al final, se pasaba uno cada día, de lunes a viernes, pero los viernes pasaban 2 destellos, uno pidiendo la opinión a todos los participantes, ¿qué hacíamos para mejorar el radio? Como una reflexión de los 100 años del radio, y cada quien daba su opinión, algunos muy fuertes, extraordinarias opiniones, y daban qué opinaban del radio actual y cómo lo podemos mejorar. Entonces, son 70 opiniones, creo que son 72 voces diferentes, Wow. de 70 o 72 voces diferentes. Yo algunas veces hice como destellos especiales cuando quería compactar años históricos o conceptos, por ejemplo, la aparición del disco del 45 irrompible. Eso me daba pie a una de los detonantes históricos de la etapa 2 del radio, que fue el lanzamiento de Radio Variedades en el 58. Pero un elemento era la aparición del 45 irrompible. Fue un elemento detonante. Entonces ahí podemos decir que el radio ya no era igual al de antes y nacía toda una época que fue la etapa 2 y que decayó en el 88 para finalizar en el 94 según estas cuentas, ¿no? Wow, qué interesante. ¿Y cómo nace Outline Radio? Bueno, es un proyecto que lleva muchos años, no sé cuántos, pero muchísimos años en su preparación, en su producción y también en la mente, porque, como te dije desde un principio, a mí me encanta el pop rock, pero me encanta. Tuve una época, evidentemente, de música de los clásicos, estudiando piano, pues hay que estudiar cosas clásicas. Claro. De Chopin. Tuve, tuve toda una época pegado a los grandes autores, a los conciertos de las filarmónicas, de las sinfónicas, cuando andaba yo con esa sed cultural que quería visitar todos los museos, leer todos los libros, escuchar todas las sinfonías, quería aprender porque yo creía que a través de ese conocimiento iba a lograr algo espiritual, ¿no? Hurón, muy equivocado, pero la pasé muy bien, y algo se te ha de pegar, ¿no? Oye, después de ir tantos a conciertos, y además ciudad que visitaba, todos los museos quería ir, saber todos los nombres, saber de todos los autores, música. Esto viene porque, a pesar de todo este entrenamiento, a mí me sigue gustando mucho el pop rock. La verdad, a mí me También. encanta el pop rock. Y los estándares en inglés, y yo
una vez un hermano me dijo, oye, ¿y qué tipo de estación pondrías? No, pues yo si tuviera una estación de radio, yo la pondría pop o rock en inglés, pero con algunos destellos, porque también me gusta mucho el pop italiano, me gusta mucho la música francesa. Entonces en Outland Radio el foco está en el pop rock en inglés, y lo mejor del pop rock en inglés se encuentra desde el 55 hasta el 94. Ya después ya es otra cosa, pero el mejor pop rock está en esas fechas, ¿no? Claro, a mí también me gusta mucho Frank Sinatra, Nat King Cole. Pues no le podemos decir que fuera pop rock, ¿verdad? Creo que nunca cantaron pop rock, pero ellos cantaban standards, lo que se llama standards, algo de jazz, big band, todo. Me encanta Frank Sinatra, me encanta Nat King Cole. Entonces yo decía que si tuviera una estación, pues iba a poner pop rock, pero con destellos con Frank Sinatra. Y yo tengo cuatro, de ese tamaño, tengo algunos nombres preferidos. Es Elton John, Billy Joel, Frank Sinatra, Nat King Cole y Linda Ronstadt. Para mí, esos cinco son fundamentales en toda mi vida musical de pop rock. Entonces, ellos son como la base de Outland Radio. Pero la base disfrazada, porque evidentemente lo que más tocamos es pop rock de 80s, 90s, ¿no? Ese es Outland Radio. Y de ahí Así nació, es. pero se me adelantó el cumpleaños 100 del radio y dije, no, primero hay que hacer y hay que invertirle mucho tiempo a las entrevistas, a la producción, al lanzamiento, y ya después cuando hagamos fade out de los 100 años, pues lanzamos Outland Radio a ver qué dice la gente. Eso, y excelente. Ya se nos vino el tiempo encima como Ah. buenos locutores y quiero hacerte dos últimas preguntas que va a quedar pendiente, sí, como buenos locutores, va a quedar pendiente, obviamente, diferentes temas para poder platicar contigo, pero a mí me gustaría dos preguntas, Jaime. ¿Cómo quieres ser recordado primero? No, yo no quiero ser recordado, yo quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo, yo quiero hablar al auditorio. No, no podríamos cambiarlo por eso. Sé que no se puede. No. Sé que no se puede. Bueno, no lo pienso. Yo pienso simplemente seguir por la línea que ya supones a lo que me dedico, a lo que he dicho, lo que he compartido con ustedes en esta entrevista. Eso es lo que hago y lo hago con mucho cariño, Muy bien. con, con gran anhelo de comunicación. Sé que mi forma de hablar frente al micrófono, sin agraviar, es muy sincera, que transmites y comunicas, y yo quiero hacer esto, nada más. Bueno, más otras cosas, porque hay cosas pendientes de estudio, hay cosas pendientes no de lograr, porque mi vida gira alrededor de lo espiritual y siempre hay que estar contento con lo que tengas, ¿no? Y más a este nivel de en años, sí, bueno, yo estoy muy contento con lo que tengo, pero me gustaría, voy a poner algunos cimientos para el siguiente platillo y ojalá que se logre, ¿no? Pero para eso necesitamos estudiar un poco más, necesitamos hacer ciertas acciones espirituales adecuadas, necesitamos hacer esto, lo otro, tramitología y en eso. Pero creo que no te contesté la pregunta, pero sí te la contesté, las dos cosas. Me gustaría también que nos digas qué mensaje le quieres dejar a la Asociación Nacional de Locutores de México, a todos los que nos van a ver, Jaime. Versión mediana, fíjate que tengo una muy buena. Venga. Necesito minutos. Sí, unos minutos sí se pueden. Venga. Sí, ok. Bueno, hay una anécdota que se los voy a comentar y eso se los puedo dejar. Yo tuve tres maestros muy importantes en radio, en micrófono, que son Lacho Pedraza, Bolívar Domínguez y Sergio Villarreal. Entonces, estos tres maestros se unificaron en tres enseñanzas básicas, en el medio, en el micrófono. Una es que hay que tenerle mucho respeto al auditorio. Esa es una enseñanza básica. Otra es que
hay que estudiar siempre. Hay que estudiar siempre y tratar de elevarse. Vamos a ponerlo culturalmente, educativamente. Siempre estar buscando cuál es el siguiente platillo educativo, cuál es el siguiente libro, cuál es la siguiente meta. Así lo hacían. Lacho Pedraza en ese momento, en aquel entonces, mi primer maestro, el que fuimos a visitar en Radio Cono, estaba estudiando la carrera de medicina, tenía 40 y tantos años, era director artístico, locutor y estudiaba la carrera de medicina. Estaba muy cansado siempre y hasta se dormía en la oficina 5 minutos antes de llegar a turno, porque él quería estudiar medicina, ¿no? Y todos los demás, tanto Bolívar como Sergio, eran universitarios, no terminaron su carrera por X razones, pero son universitarios de la UNAM, ¿no? Aunque parezca pleonasmo, pero no lo es. Entonces, siempre inculcaron el seguir estudiando, el prepararse, ¿no? Y evidentemente compartir esto con el auditorio. Y la otra enseñanza es hacerlo con mucha alegría siempre, con mucha alegría, porque el tipo de radio que hacíamos, tenías que estar alegre, muy alegre. Entonces, la alegría, tenía que estar siempre presente en las transmisiones. Estas 3 enseñanzas básicas para radio, básicamente para radio, después me sorprendió mucho cuando ya me profundicé y ya me dirigí y me conecté a estudios espirituales, que en el estudio espiritual las 3 enseñanzas son las mismas. Fíjate, las 3 enseñanzas para radio son las mismas para un camino espiritual acertado. 1, la preparación. Si tú quieres iniciar un camino espiritual o continuarlo o elevarlo o mejorarlo, tienes que estudiar y prepararte siempre. Tienes que estar estudiando. El segundo es el respeto al público, es el respeto al prójimo, es ama al prójimo como a ti mismo, que es la esencia espiritual de los 5 libros de Moisés y de cualquier enseñanza espiritual. O sea, el respeto al prójimo es el respeto al público. Y la otra enseñanza, estar alegre siempre, es alegría. Alegría, porque hay hay muchas pruebas espirituales, sobre todo en el Zohar, que es un libro místico, que es el libro místico de la Kabbalah por excelencia, donde afirma, bueno, sobre todo el Rebbe Nachman de Breslov, que es una de las 5 almas más elevadas en la historia espiritual, dice que no puede caer una bendición en un recipiente que esté triste. O sea, no puede caer la bendición ahí, algo sagrado, sino tienes que estar alegre, tienes que estar contento siempre. Entonces, en tu vida espiritual tienes que estar dando contento con lo que tienes, contento con tu porción, dándole gracias al Creador que estás en la posibilidad de estar vivo o en radio frente a un micrófono o frente a unas cámaras. Lo sorprendente de esto, que las 3 enseñanzas de radio son las mismas que las 3 enseñanzas básicas en espiritualidad, o sea, en bioconsciencia, son las mismas. No quiero decir más. Esa es lo que yo me gustaría compartir con tu auditorio. No, wow, increíble, de verdad que ese sería para otra entrevista y creo que es primordial que tengamos una espiritualidad ante todo, definitivamente, para poder tener una mejor calidad de vida. Así es, Marta. Así es. Pues ahora sí, ya para concluir, me gustaría que estamos próximo a que sea el Día del Locutor. Felicidades primero que nada. Felicidades, compañera. Sí, o sea, ya falta a todos poco. Los compañeros, exacto. A todos los compañeros. Exacto. Entonces, a mí me gustaría que hicieras una felicitación como si estuvieras al aire y que cerraras con tu Jaime Kurt al habla, por favor. Una felicitación como si estuvieras al aire, como si no estuviera yo. ¿Qué no estuvimos al aire? Dime la verdad. Bueno, sí. ¿O apenas vamos a grabar o qué? Venga, mi Jaime. Oye, no, es que no me acuerdo, alguien le hizo esa broma, decir, bueno, ahora sí vamos a empezar. Exacto. Dijo, ahora sí vamos, salió muy bien ahora el ensayo. Estuvo ahora muy sí bueno. Vamos a hacerlo, ¿no? Fue un cáliz. Como ensayo estuvo bien. Entonces, ahora sí vamos al aire, ¿verdad? Ahora sí vamos al aire. Ahí está el cue para Kurt.
Bueno, a todos los compañeros, compañeras, para estar muy a la moda, compañeros, compañeras, muchísimas felicidades en este día del anunciador, en este día del locutor. Quiero desearles todo lo mejor, quiero desearles todo lo bueno, que siempre estén con alegría y con un respeto hacia el auditorio. Les deseo todo lo bueno. Jaime Kurt, al habla. ¿Te gustó? Bravo. ¿Se quedó? Claro, ¿Sí claro, se por quedó? supuesto, claro que sí. Pues Jaime Kurt, muchísimas gracias. Yo creo que era muy poco tiempo, una hora, para poder hablar de toda tu trayectoria. Agradecerte, porque gracias a ti puedo decir que fuiste la motivación para que yo sea locutora. Muchas gracias y no Oye, tengo muchas con qué gracias. pagártelo. Y Gracias, qué Jaime. responsabilidad. Muchísimas gracias. Y gracias por tus palabras y por la invitación a todos los compañeros, al ingeniero Carlos. Muy buenas tardes a todos los compañeros. Muchísimas gracias. Pues no nos queda más que despedirnos y bueno, por el derecho de hablar con apego al derecho, esto fue Locutores, el poder de la voz, con un gran invitado como lo es Jaime Kurt. Gracias, Jaime, te mando un Gracias. abrazo Un abrazo. y hasta la próxima. Gracias, Caimán, por estar atrás del cristal y de esta pantalla. Gracias, Caimán.